Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí al canal de Curso de Robótica. Me presento, soy Andrés Niño y en este video vamos a hacer un review rápido de la nueva versión del microcontrolador Raspberry Pi Pico. Esta es la Raspberry Pi Pico 2, que es el nuevo microcontrolador que sacó la Fundación Raspberry Pi. Y vamos a hacer algo especial, vamos a utilizar este microcontrolador o la Raspberry Pi Pico junto con CircuitPython. Vamos a ver cómo es el setup inicial con CircuitPython y vamos a comenzar a trabajar con un IDE que es PyCharm. Es un IDE que personalmente uso cuando hago proyectos con Python y parece ser que es bastante útil y bastante poderoso cuando pues lo pongo a trabajar con la Raspberry Pi. Así que vamos a ver cuál es el setup inicial, qué es lo que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con estas herramientas. Así que iniciemos. Bueno, aquí vamos a hacer el review de esta placa. De hecho, acá tengo la Raspberry Pi 1, Pico 1 y la nueva Raspberry Pi Pico 2. De hecho, pues visualmente son similares. Vamos a destapar esta. No la he destapado todavía. Vamos aquí a destaparla. Perfecto. Se completan bien los pines. De hecho, pues más adelante los voy a soldar, ya que viene la placa así tal cual sin los pines, pero visualmente es la misma. Ustedes detallan, la versión 1 y la versión 2 son idénticas, mismo tamaño, misma distribución de pines, y la diferencia radica es en la memoria. Como les dije, voy a utilizar CircuitPython, así que vamos a ponerle CircuitPython a esta placa. Y para poner CircuitPython en la placa Raspberry Pi Pico 2, simplemente vamos a la página web oficial de CircuitPython, que es circuitpython.org, y aquí en la parte superior del menú damos un clic en el menú de descargas o downloads. Vamos a dar un clic allí. Y aquí simplemente filtramos por el nombre de la placa. En nuestro caso es Pico 2, así que escribimos Pico 2 y ahí automáticamente la página web me filtra por la placa. Doy un clic acá encima y aquí me da la opción de descargar el archivo .uf2, que es el que vamos a utilizar. Simplemente escogemos el lenguaje y descargamos UF2. Damos un clic allí. Y aquí en la parte superior derecha ya me lo descarga. Entonces, si abrimos aquí la carpeta, ese es el archivo que vamos a utilizar. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es conectar esta placa a el computador, a mi computadora. Voy a utilizar este cable mini USB. Ya lo tengo ya conectado, el otro extremo lo tengo conectado ya a mi computador. Y para entrar al modo de setup inicial de esta placa, lo que tengo que hacer es, antes de conectarla al cable USB, tengo que oprimir este botón, dejarlo oprimido y ahí sí conectar el cable USB. Entonces aquí los tengo oprimido, voy a oprimirlo, conecto el cable y ahí Windows me reconoce esta placa como un disco adicional. Si voy a abrir el explorador de Windows, si ustedes ven acá, ya tengo un disco adicional que se llama RP2350, que es el nombre de o la versión del microcontrolador o del chip que tengo acá. Entonces aparece como si fuera un disco adicional. Si le doy doble clic, aquí aparece pues lo que está internamente en este disco. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar o arrastrar el archivo que descargué anteriormente. Entonces vamos a ver aquí en descargas. Aquí tengo en descargas, acá tengo este archivito. Simplemente lo que hago es cogerlo. Vamos a darle aquí copiar y vamos a ponerlo acá y lo pegamos. Entonces ahí está copiando CircuitPython en este momento. Entonces allá una vez se copia ese archivo, ven acá ustedes que el disco ahora se reinicia y ahora inicia nuevamente como CircuitPython. Entonces ahí ya está copiado el firmware de CircuitPython dentro de la placa. Si damos un doble clic, ahí vemos toda la configuración inicial. Tenemos el archivo o la carpeta de lib, de librerías. Y tenemos por aquí este archivito que es code.py, que es el archivo donde se va a guardar el archivo principal que va a correr dentro de esta placa. Entonces,
Ya está listo con la versión 9.2 de CircuitPython. Ahora lo que voy a hacer es descargar PyCharm para poder configurar esta plaquita y poderlo trabajar con PyCharm. Bueno, ahora el siguiente paso antes de instalar PyCharm es asegurarnos que Python esté instalado en Windows. Para esto vamos a la página oficial de Python, que es python.org, y aquí tenemos esta página web. Simplemente vamos aquí donde dice Downloads, ponemos ahí encima y simplemente damos un clic en la versión de Python que vamos a instalar. En este caso, Python 3.12, damos un clic allí y ahí automáticamente se está descargando el instalador. Bueno, después de haber descargado el instalador o el archivo que nos va a ayudar a instalar Python en nuestra máquina, le damos doble clic y tenemos esta primera pantalla. Aquí tenemos que asegurarnos que estas dos casillas estén chequeadas. Una es asegurarnos que ese instalador se va a ejecutar con privilegios de admin, o sea, de administrador en nuestra máquina. Y la segunda casilla es agregar el instalador de Python en el path de Windows. Esto nos ahorra bastante trabajo en el futuro, ya que con esto, al chequear esto, ya Windows sabe dónde está instalado Python y ya puede ejecutarlo automáticamente. Luego de esto, aquí tenemos dos opciones. Uno es instalar el ejecutable o Python ahora mismo. Esto lo recomiendo que lo hagan. Esta es la primera opción, que es la más fácil. Simplemente damos un clic ahí y damos siguiente, siguiente, siguiente. En la siguiente opción, que es la otra alternativa, es customizar la instalación, o sea, hacerla más avanzada. Vamos a darle un clic allí a ver qué opciones tenemos, por si ustedes quieren como customizar o hacerlo más avanzado. Esas son las opciones que ustedes van a ver después de dar clic en ese botón, y es seleccionar pues la documentación si queremos instalarla, instalar pip, que es recomendable hacerlo. O sea, yo chequearía todas esas opciones para pues tener el Python completo en el sistema. Luego damos un clic en siguiente y luego aquí en esta otra opción nos aseguramos que la primera casilla esté chequeada, que es instalar Python para todos los usuarios. Y aquí es donde va a quedar, o este es el lugar donde va a estar el instalador de Python en nuestro sistema. En este caso, pues en Program Files Python. Ya después de esto, ya simplemente damos un clic en instalar y ya está instalado Python en nuestro sistema completamente. Así que damos un clic en cerrar y ya, simplemente ya tenemos Python en Windows. Luego el siguiente paso es asegurarnos o ver si Python en realidad quedó instalado. Entonces lo que hago es abrir PowerShell. Doy un clic aquí en PowerShell o busco PowerShell aquí en Windows. PowerShell. Aquí está Windows PowerShell. Doy un clic y aquí se me abre la consola de PowerShell. Y aquí simplemente lo que voy a hacer, escribir es Python, espacio, rayita, rayita, versión. Y aquí tenemos la versión de Python ya instalada, Python 3.12.1 en este caso. Y también podemos averiguar si pip quedó instalado. Pip es el manejador de paquetes que nos permite descargar unos paquetes que vamos a instalar ahora. Entonces escribimos pip, rayita, rayita, versión. Y aquí me dice la versión de pip que está instalada. Así que todo está correcto. Y ya bueno, con todo esto ya tenemos listo el sistema para instalar PyCharm. Ahora vamos a descargar PyCharm. Entonces entramos a Google y buscamos simplemente como PyCharm. Damos un Enter. Y aquí la primera opción que me da de la empresa JetBrains es el que vamos a descargar. Damos un clic allí. Y aquí en la página principal, en la parte de descargas, aquí vamos a dar un clic acá donde dice descargas, download. Y aquí me muestra dos opciones. Una es PyCharm Profesional, que es el software de pago. Pero vamos a utilizar el PyCharm Community Edition, que es el software gratuito. Entonces seleccionamos aquí el sistema operativo que tenemos. En mi caso es Windows. Y doy un clic en descargas. Entonces damos un clic en descargas y comienza a descargarse el programa. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que descargue y vamos a instalarlo en nuestro computador. Entonces vamos a dar un clic acá en la parte superior derecha de mi navegador. Vamos a abrir acá la carpeta y simplemente aquí está el ejecutable.
Vamos a darle doble clic y vamos a iniciar con la instalación. Entonces la instalación es supremamente fácil. Damos un clic en siguiente. Aquí indicamos en qué directorio queremos que se guarde el programa. Vamos a dejarlo por defecto. Siguiente. Aquí me indica si quiero poner un shortcut o un acceso directo al escritorio. Voy a dejarlo tal cual como está. Voy a decirle en siguiente. Voy a dejar acá el nombre de la empresa, JetBrains. Voy a darle instalar. Y ahí espero hasta que termine la instalación. Cuando ya terminamos de instalar PyCharm, simplemente le damos un clic en el botón de finalizar y ya tenemos el IDE instalado. Bueno, otro programa que necesitamos, además de Python y de PyCharm, es un programa que nos va a facilitar la conexión serial a través del computador con la Raspberry Pi Pico. Y este programa se llama PuTTY. Así simplemente buscamos PuTTY en el navegador con PUTTY. Y la primera pantalla que nos aparece es esta, la página oficial de PuTTY. Entonces aquí simplemente damos un clic en descargar PuTTY, que es la primera opción. Y aquí en esta pantalla simplemente seleccionamos nuestra versión de Windows. Voy a seleccionar esta primera, que es 64 bits, que es la mía. Doy un clic allí. Y aquí ya automáticamente está comenzando a descargar. Tan pronto descarga el instalador, voy a abrir aquí. Aquí ya me lo descargó. A ver, vamos a abrir aquí las descargas. Downloads, descargas y simplemente ejecuto ese programa. Vamos a instalarlo. Entonces luego está la pantalla de instalación. Vamos a hacer una instalación rápida. Damos un clic en siguiente. Aquí damos un clic en instalar y aquí ya está terminada la instalación. Entonces simplemente le doy un clic en finalizar y aquí ya está listo el programa. Entonces llevamos la instalación de Python, de PyCharm y ahora de PuTTY. Bueno, ya tenemos el programa PuTTY instalado. Para ejecutarlo simplemente vamos a dar un clic acá en el icono de Windows, escribimos PuTTY y aquí este programa que está acá ya instalado, simplemente le doy un clic y lo abro. Esta es la pantalla del programa. Para hacer la conexión entre este programa y la Raspberry Pi Pico, tengo que saber en qué puerto está instalado, está conectada la Raspberry Pi Pico. Para esto voy en Windows, voy a abrir el administrador de dispositivos. Entonces, abro administrador de dispositivos y aquí en el listado de administrador de dispositivos, en la parte de los puertos serial, el único puerto que tengo acá es el COM3. Entonces, para verificarlo, simplemente lo que hago es desconectar la placa, volverla a conectar y ahí sé cuál es el puerto que está conectado. Entonces, en ese caso, si yo lo desconecto la placa, ahí el puerto desaparece, o sea, es el COM3 el que está asignándose a esta plaquita. Voy a conectarla de nuevo. Ahí la conecté. Y aquí en el listado de los puertos aparece efectivamente el COM3 como el puerto al cual está conectado. Entonces ya sabemos que es el COM3. Entonces vamos de nuevo aquí al programa PuTTY y vamos a seleccionar sesión, que es esta primera opción. Y acá el método de comunicación va a ser el método serial. Así que selecciono serial. Y aquí simplemente lo que hago es cambiar el COM por el COM3, que es el puerto al cual está conectada la Raspberry Pi Pico en mi caso. Y velocidad dejo 9600. Como esta comunicación la voy a hacer frecuentemente, entonces voy a guardar este settings, por así decirlo, acá en el listado. Entonces aquí yo puedo colocarle un nombre. Vamos a colocarle CircuitPython para identificarlo. CircuitPython. Y le pongo o doy clic en Save y aquí ya me lo guarda en el listado. Entonces cada vez que abre PuTTY me voy a sesión y para no tener que estar cada momento colocando acá COM3 o la velocidad, simplemente seleccionando acá y diciéndole load, ya carga los datos acá automáticamente. Entonces acá ya está lista para comunicarme. Simplemente lo que voy a hacer es clic en Open y al hacer clic en Open se abre la ventana de comunicación o el shell para comunicarse. En este momento está comunicándose con la
Raspberry Pi Pico. Voy a darle control C y aquí ya tengo la Raspberry Pi Pico conectada. Entonces, si ustedes ven acá, me da la información de lo que está instalado. Vamos a darle control D para hacer un reboot. Y aquí ya está pues conectada, está comunicándose con la Raspberry Pi Pico. Vamos a darle control C. Aquí ya puedo tener acceso a el shell de Python. ¿Sí? O sea, aquí me estoy comunicando ya directamente con la plaquita. Entonces, si aquí pongo acá print, hola, esto lo estoy ejecutando directamente ya en la placa. Entonces, este programa es el que nos va a servir para tener el shell o la parte del REPL a la mano. ¿Por qué? Porque PyCharm no tiene esa opción por el momento, así que vamos a usar este programa. Bueno, ahora vamos a comenzar a trabajar con PyCharm. Entonces simplemente lo que hacemos es abrir el programa. Aquí ya lo tengo abierto y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a dar un clic aquí en la parte superior derecha, nuevo proyecto. Bueno, aquí en PyCharm, entonces al darle un clic en nuevo proyecto, nos da esta ventana aquí donde vamos a colocarle el nombre del proyecto. Vamos a colocarle CircuitPython, rayita PyCharm, el nombre del proyecto, y aquí vamos a decirle en qué parte va a estar ubicado el proyecto. Esto es el lugar donde van a guardarse los archivos de configuración dentro de mi computadora, no en la placa. Por ahora vamos a trabajar es en la computadora. Entonces vamos a darle un clic aquí en el icono de la carpetica para seleccionar en qué lugar va a estar guardado mi proyecto. Entonces simplemente en esta nueva ventana vamos a escoger la carpeta o a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta aquí en mis proyectos. Tengo una carpeta que se llama CircuitPython y voy a crear una nueva. Simplemente le doy un clic acá donde dice nuevo directorio para crear una nueva carpeta. Y aquí le coloco el nombre de la carpeta. Entonces coloquémosle CircuitPython. Puede ser cualquier nombre. No importa que sea diferente del proyecto. Vamos a colocarle CircuitPython. Rayita PyCharm. Digo clic en OK. Y aquí ya me aparece en el listado esa carpeta. Es donde van a quedar guardados los archivos de configuración. Entonces selecciono y le digo clic en OK. Ahora ya tengo aquí la carpeta ya lista. Y aquí en el siguiente paso vamos a seleccionar qué intérprete. Resulta que el intérprete fue la versión de Python que descargamos. Entonces automáticamente me detecta la versión de Python, la 3.12, que fue la que instalamos recientemente. Y dejamos esto como está. Entonces doy un clic aquí abajo donde dice crear. A ver si se alcanza a ver ese botón. Ahí está, crear. Entonces vamos a darle un clic ahí. Entonces aquí me abrió la ventana nueva del nuevo proyecto y aquí ya tengo el proyecto ya o las bases del proyecto instaladas en la carpeta que acabamos de asignar. Proyecto CircuitPython PyCharm. ¿Sí? Entonces automáticamente PyCharm me crea estas carpeticas o estos subdirectorios. ¿Sí? Esto no va a quedar guardado dentro de la placa, esto va a quedar guardado dentro de este computador. Voy a mostrarles qué settings hay que modificar aquí en PyCharm para poder conectarse con la placa CircuitPython. Por defecto, PyCharm automáticamente guarda cualquier cambio, pero si estoy haciendo un cambio en el código y PyCharm me lo actualiza o me lo guarda, lo va a estar guardando directamente en la placa automáticamente. Y puede ser que esté haciendo algún cambio que yo no quiera que quede guardado en ese momento. Entonces, lo que voy a hacer es deshabilitar la opción de guardado automático de PyCharm, que es una opción que por defecto viene habilitada. Entonces, simplemente vamos a dar un clic acá en la parte superior izquierda y en ese botón de menú me habilita todos los menús superiores. Voy a dar un clic en archivo o file y voy a dar un clic en settings. Para abrir esta ventana también puedo dar con la combinación de teclas Control Alt S. En este caso voy a dar un clic acá en Settings.
Bueno, cuando abro esta ventana, entonces aquí simplemente voy a el submenú que dice Appearance o Behavior. Damos un clic acá en la flechita de la parte izquierda y abrimos el submenú y vamos a la opción que dice System Settings. Damos un clic allí y aquí por defecto estas dos casillas, la casilla de guardar archivos automáticamente cada 15 segundos está habilitada. Estas dos están habilitadas. Lo que queremos es que se deshabiliten. No quiero que PyCharm me guarde los cambios automáticamente, entonces le quito esta opción y le quito esta opción también de guardar los cambios cada vez que se cambia de pantalla. Entonces con esas dos opciones deshabilitadas, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Esas dos, ya estoy listo. Entonces le voy a un clic acá en OK para guardarlo. Otra opción que me gusta habilitar en PyCharm es la opción que me indica si un archivo ha sido modificado o no. Como acabamos de deshabilitar la opción de no guardar los archivos automáticamente, entonces ya no sabemos o no tenemos control de guardar los archivos. Entonces quiero saber si un archivo ha sido modificado o no, y para esto PyCharm me puede indicarlo. Entonces voy a dar la parte superior izquierda nuevamente, clic en archivo, en file, luego settings. Y aquí en el menú de settings voy a la opción que dice editor, voy a la opción que dice general y voy a la opción que dice editor tabs. Y en este submenú lo que voy a verificar es que esta opción marcar modificado esté seleccionada. Entonces al marcar modificado, en la parte superior derecha o en la parte superior en los tabs me va a mostrar un puntico si yo no he guardado ese archivo. Entonces esto me va a facilitar mucho el saber si un archivo ha sido modificado o no y yo lo puedo guardar ya manualmente. Entonces verificar esto, le doy un check ahí, o sea lo dejo seleccionado y le digo OK. Bueno, en este momento tenemos PyCharm configurado y el proyecto está localizado localmente en mi computadora. Recuerden que creamos un archivo en la carpeta local que se llama CircuitPython rayita PyCharm y ahí es donde están ubicados estos archivos que automáticamente PyCharm me puso en esa carpeta de proyecto. Pero en estos archivos yo todavía no tengo acceso a lo que hay dentro de la placa, que es donde va a estar hospedado o donde va a estar localizado el código que se va a ejecutar en la placa electrónica. Pero tenemos que decirle a PyCharm dónde está ese o esta tarjeta. Entonces para eso vamos nuevamente aquí a la parte superior izquierda, vamos a File, Archivo, a Settings nuevamente. Y aquí en el submenú de Settings vamos a la opción que dice Proyecto y el nombre del proyecto. En este caso, CircuitPython PyCharm. Si damos un clic acá en la parte izquierda de la flechita, aquí me abre dos submenús. Uno, Python Interpreter, y el otro es el Project Structure o la estructura del proyecto. En Python Interpreter es donde va a estar como las librerías instaladas y la versión de Python, ¿sí? Esta es la que hicimos inicialmente, la versión de Python 3.12 y todas las librerías que hay. En este momento no vamos a tocar nada de esto, vamos a ir a la opción que dice estructura de proyecto, damos un clic allí y aquí es donde el PyCharm está, por así decirlo, guardando esos archivos. Entonces aquí tenemos la carpeta que creamos, decimos CircuitPython rayita PyCharm y ahí están los archivos que están dentro de esa carpeta. Pero tenemos que decirle a PyCharm dónde está esta plaquita. Entonces simplemente lo que hacemos es darle un clic acá en la parte que dice agregar content. Damos un clic en el más. Y luego en esa nueva ventana lo que hacemos es buscar nuestra, por así decirlo, la letra con que se está leyendo esta placa. Recuerden que cuando yo conecto esto a la computadora, Windows lo detecta como una memoria externa, ¿sí? Entonces en este ejemplo está ubicándose en la letra E. ¿Cómo sé qué letra es? Si yo abro nuevamente el explorador de Windows y si voy acá donde dice mi PC, aquí está tomando Windows la letra E como CircuitPy, que es la placa electrónica o la Raspberry Pi Pico. Entonces ya sabemos que es la letra E. Entonces aquí nuevamente en PyCharm
simplemente lo que hacemos es seleccionar la letra E del disco externo y le decimos OK. Y ahí ya, si ustedes ven acá, PyCharm ya está agregando esa nueva ruta, o por lo menos esa nueva estructura con la letra E. Entonces simplemente le digo aplicar, ¿sí? Y le digo OK. Entonces aquí ya en la carpeta, en la parte superior izquierda, tengo dos carpetas, la carpeta local de esta computadora y la carpeta que se hace referencia a la memoria, en este caso a la placa Raspberry Pi Pico. Entonces ahí está en E. Si damos un clic ahí y exploramos qué es lo que hay adentro, aquí ya tenemos acceso a el archivo code o código.py, que es el archivo que está dentro de esta placa. Entonces cualquier cambio que yo haga aquí se va a ir reflejado, se va a reflejar automáticamente en la placa interna. ¿Ok? Entonces esta es la configuración inicial de PyCharm para poder trabajar con la Raspberry Pi Pico. Entonces si ustedes ven acá tengo un archivo básico que es el que me ayuda a prender y apagar el LED interno de la placa. ¿Sí? Otra cosa que me gusta hacer es habilitar el autocompletado de PyCharm. En este caso no tengo el autocompletado habilitado. Si yo quiero por lo menos decirle acá, aquí voy a hacer una variable, digo digital IO punto y no me sugiere nada más, me sugiere solamente estas opciones, ¿sí? Entonces, para habilitar la opción de autocompletado en PyCharm, voy a instalar la librería que me permite hacer eso. Entonces, simplemente voy a la parte superior izquierda, habilito acá el menú, voy a Archivo, File, voy a la parte que dice Settings. Y aquí, si recuerdan, en la parte de la estructura del proyecto, aquí en el menú de Proyecto, con el nombre del proyecto que le dimos, vamos a seleccionar la opción de Intérprete, ¿sí? Y aquí en Intérprete, aquí están todas las ayudas o las librerías o los módulos que están instalados en ese proyecto. Solamente tengo instalado este que es pip. Vamos a instalar CircuitPython Stubs, que es la librería o las ayudas para poder utilizar el autocompletado. Entonces simplemente doy un clic acá en el más y aquí lo que voy a hacer es buscar esa librería, ¿sí? Entonces aquí me aparecen muchas librerías, pero acá en el buscador vamos a escribir CircuitPython rayita STUBS, ¿sí? Entonces esta que me aparece, la selecciono y le digo instalar, ¿sí? Aquí yo puedo especificar la versión, pero vamos a utilizar la versión la más actualizada, la 9.2. Pues simplemente le quito esas dos opciones, pero ahí por defecto me va a instalar la versión actual y le digo instalar el paquete. Entonces ahí automáticamente lo que va a hacer es instalar. Ahí está instalándose. Aquí en la parte inferior me muestra que se está instalando. ¿Sí? Ahí ha terminado de instalarse. Cierro esta ventana y aquí ya en el listado de los paquetes ya tengo el paquete que se llama CircuitPython rayita stubs. Entonces ya con esto ya tengo, por así decirlo, instalada la ayuda de autocompletado en PyCharm. Entonces doy un clic en OK y aquí si volvemos nuevamente al código, al archivo de código, aquí vamos a volver a escribir. Entonces vamos a decirle digital IO, ¿sí? Aquí ya me lo está detectando, le doy un punto y aquí ya tengo todas las opciones nuevas instaladas. Esto lo está leyendo de esa librería que acabamos de instalar. Entonces digital output, input output. Y aquí si le digo acá seleccionar board, ¿sí? Board, ahí ya me lo detecta. Pero acá si le digo punto, acá hay otra cosa que tenemos que habilitar. Aquí solamente me está sugiriendo estas opciones. O sea, no está leyendo exactamente cuáles son los pines de entrada, salida o los pines de esta tarjeta en específico. Entonces tengo que decirle a PyCharm cuál es la tarjeta que estoy usando. Simplemente lo que voy a hacer es, aquí en la parte inferior izquierda, voy acá donde dice terminal, para abrir el terminal. Doy un clic allí. Aquí ya tengo el terminal abierto. Entonces simplemente lo que voy a hacer es escribir este comando.
circuit Python rayita abajo set board espacio y escribo el nombre de la tarjeta. ¿Cómo sé qué nombre de tarjeta tengo? En este ejemplo, en este caso tengo la Raspberry Pi Pico. Entonces, ¿cómo sé qué tarjeta es? Aquí en la parte dentro de la tarjeta, en los archivos que están dentro de la tarjeta, ¿sí? Aquí adentro. Acá hay un archivo que se llama boot out txt. Si le doy doble clic, aquí me aparece el nombre de la tarjeta, el ID de la tarjeta. Entonces, este es el nombre que tengo que colocar. En este momento, la tarjeta Pico 2 no está. Lo acabo de intentar y no me deja. Entonces, simplemente voy a utilizar Raspberry Pi Pico, que es este nombre, sin el 2. Entonces, ese es el nombre que voy a colocarle aquí abajo. Entonces, simplemente escribo CircuitPython, rayita abajo, setboard, espacio, y escribo ese identificador. Entonces es Raspberry, rayita, Pi, rayita, Pico. Si le doy un 2 y le doy Enter, me va a salir este error que no se encontró, ¿sí? Entonces tengo que escribirla sin el 2. Raspberry Pi Pico. Vamos a ponerlo acá para que ustedes vean bien. Raspberry Pi Pico y le doy un Enter. Entonces, una vez ejecutado ese comando, ya PyCharm sabe qué tarjeta es la con la que estoy trabajando. Entonces, si vamos nuevamente aquí a la parte del código, voy a cerrar esta ventana. Entonces, aquí ya PyCharm debe saber exactamente qué tarjeta. Entonces, si voy nuevamente aquí a decirle LED igual digital input output punto digital input output y aquí en board punto, aquí me aparecen todas las opciones de esa tarjeta, ¿sí? Todos los puertos de entrada, salida y todo lo que tengo disponible. Entonces, en este momento, lo que voy a hacer es decirle que voy a utilizar ese LED. Entonces, aquí debe haber una opción de LED, ahí está, LED. Y efectivamente, pues ahí ya yo puedo utilizar ya todas las opciones de autocompletado que me ofrece PyCharm. Entonces, aquí vamos a volver a decirle acá LED.direction. Igual, pues eso es lo que tengo acá arriba escrito. Tenía aquí copiado para no olvidar. Digital input output.direction.output. Entonces ya es mucho más fácil escribir el código. Bueno, entonces vamos a hacer aquí este pequeño programa, voy a ejecutarlo ya en la tarjeta electrónica. Entonces acá tengo en el código que me dice que se va a prender y apagar el LED de la placa por 0,5 segundos, ¿sí? Vamos a escribir aquí un print para imprimir algo en la consola. Vamos a escribir suscríbete a curso de robótica. ¿Ok? Entonces esto me lo va a imprimir en la consola, ¿sí? Pero resulta que no es esta consola es la de mi computador. Tengo que abrir la consola de la placa electrónica y para eso es el programa PuTTY. Entonces vamos a escribir o abrir PuTTY nuevamente. Vamos a abrir PuTTY y aquí en PuTTY entonces lo que voy a hacer es cargar esa configuración que hicimos anteriormente. Entonces seleccionamos CircuitPython, le digo load. Y aquí ya va a conectarse con el puerto COM3, que es esta tarjeta. Entonces le digo acá Open. Y aquí ya me abre esta consola, ¿sí? O este shell, o esta terminal. Al abrir este terminal, lo que voy a hacer es darle un Control C para que me cancele. Y con Control C, ¿sí? Lo que hace es abrir el repo, ¿sí? Pero como yo quiero que este comando o este código se ejecute, aquí lo que hago es guardar este código ya. Entonces simplemente le digo Control S para que se guarde. Ahí se está guardando, pero si ustedes ven que no se está ejecutando, es porque se requiere hacer un reset, ¿sí? Para hacer el reset tendré que desconectar la placa de la alimentación, pero en este caso puedo hacerlo directamente desde esta consola. Entonces simplemente para hacer un reset
voy a oprimir control D. Entonces escribo control D. ¿Sí? Y ahí hizo un reset y ahí ya está ejecutándose el programa. Entonces aquí está prendiendo y apagando el LED de la placa. ¿Sí? Y está imprimiendo en consola lo que acabamos de indicarle en el código que escribimos acá. ¿Sí? Suscríbete a Curso de Robótica. Entonces, la forma de trabajar con esta consola, pues es, yo la colocaría por acá abajo. ¿Sí? Yo podría cerrar esta, vamos a darle un clic acá para cerrar esta consola. Entonces, simplemente ubico, por así decirlo, esta pantalla acá. La pongo acá y aquí abajito simplemente lo que hago es ubicar la consola, que es la que me está comunicando con esta placa. Y de esta forma pues es una forma más sencilla de trabajar junto con PyCharm y con la consola serial para comunicarme con la placa. Entonces aquí yo puedo hacer otra vez control C, o sea me ubico sobre la consola o PuTTY, control C para parar el programa. Si ustedes ven le hice control C y ya dejo de parpadear. Y aquí ya tengo pues acceso nuevamente al repo de CircuitPython. Entonces es la forma fácil de trabajar o de configurar PyCharm para trabajar con la placa Raspberry Pi Pico. Vamos a hacer algún cambio adicional en el código. Vamos a poner a parpadearlo por un solo segundo. Entonces aquí un segundo apagado, un segundo prendido. Y aquí vamos a poner la página web de Curso de Robótica para que ustedes visiten Curso de Robótica, que hay bastantes cursos, curso básico de electrónica, curso básico de circuitos impresos, el curso de Raspberry Pi y el curso de Arduino. Así que ustedes pueden chequearlo ahí en www.cursoderobotica.com, que es lo que estoy escribiendo acá como texto. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es decirle guardar. Vamos a guardar otra vez, control S. ¿Sí? Entonces ven que todavía no se ejecuta nada. Voy aquí a la consola, le doy un clic en la consola para poder trabajar ahí y le doy un clic o escribo control D o en la tecla de mi teclado control D para hacerle un reboot y ahí ya está parpadeando. ¿Sí? No tengo que hacer esto frecuentemente, sino que aquí como paré el programa en ejecución, yo podría hacer cualquier cambio aquí en tiempo real y él automáticamente me lo va a guardar en la placa cuando guarde el archivo. ¿Sí? Vamos a hacer otro cambio, vamos a parpadearlo rápidamente con 0.1 nuevamente. Y aquí vamos a cambiar nuevamente para que ustedes vean que se está imprimiendo otro mensaje aquí abajo. Vamos a escribir aquí, canal, Curso de Robótica. Y simplemente al hacer una modificación, ustedes ven acá que tengo un puntico azul que todavía no se ha guardado. Entonces escribo control S, guardar. Ahí automáticamente me lo está guardando y aquí ya automáticamente ya me ejecuta el programa. ¿Sí? Está imprimiendo y aquí ya está ejecutándose. Entonces es una forma fácil de trabajar con PyCharm y con la Raspberry Pi Pico. Y pues esta es la forma que yo he visto que me resulta bastante cómoda para sacarle pues toda la ventaja que tiene PyCharm. ¿Okay? Bueno, espero que este video de la configuración inicial de PyCharm haya servido. Lo quería compartir para que ustedes vean cómo es mi método de trabajo para trabajar con CircuitPython. Voy a hacer unos proyectos con CircuitPython que me parece pues bastante fácil, que tiene bastantes librerías y bastantes ayudas. Así que en los próximos videos voy a seguir utilizando PyCharm y voy a referir a este video que es la configuración inicial para que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Espero que haya servido, que les haya gustado este video, esta pequeña introducción a CircuitPython y a PyCharm. Y bueno, que ojalá les sirva de ayuda. Y ya para finalizar, solamente los invito a que visiten mi página web www.cursoderobotica.com. Lo escribo acá nuevamente, voy a guardarlo. Aquí está ejecutándose de nuevo.
Bueno, en la página web donde van a encontrar curso de electrónica básica, curso de circuitos impresos, curso de Raspberry Pi, curso de Arduino y bueno, más cursos que pronto voy a publicar en la página web. Échale un vistazo y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.